más necesitamos para que esto funcione? Básico, ¿qué necesitamos más? Después de último vamos a ir viendo diferencias, pero el ejemplo básico, el modelo básico. Archivo, maestro, actualización, sale la cosa de salida. ¿Cuál es lo mágico que nos falta acá? Más mágico, sino lo básico. El que te diga qué va a pasar. Necesitamos otro archivo El movimiento. que es el conocido archivo de movimiento. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ya vimos, tenemos un archivo maestro, ¿cierto? Tenemos un archivo de movimiento, ¿cierto? Y acá en este lugar raro, en ese lugar básicamente va a estar el algoritmo necesario para realizar la actualización y nos va a traer a nosotros ¿qué cosa? Un maestro actualizado. Aparte del maestro actualizado, esto por ahí podría ser el más básico de todo, pero aparte del maestro actualizado también vamos a tener una especie acá de reporte de errores. ¿Y por qué ustedes creen que vamos a tener un reporte de errores? O sea, ahí está, tú ya me haces todo y dices que va a haber un reporte de errores. Porque seguramente alguna falla vamos a hacer. ¿Cómo? Alguna falla le vamos a meter. En algo en algo no vamos a poner. Somos todos Un más, punto y coma. Sí, perfecto, pero un poquito más nuestra realización. Exactamente, esto podría ser como una realización o como un simple error. Después vamos a ver qué es lo que hacemos con eso. Depende del enunciado. Por ahí esto, obviamente, que puede llegar a meterse no acá y ver qué es lo que hace, pero la idea es que básicamente tenemos el archivo de errores. ¿Y por qué tenemos el archivo de errores? Porque, como dijo el compañero allá, es porque no siempre las cosas las hacemos bien y por ahí vamos a tener algunos errores. Entonces, yo lo que quiero que ustedes me digan ahora era, ¿se acuerdan lo que dijimos en la clase pasada? ¿Están acordados? ¿Cierto? ¿Qué dijimos en la clase pasada? Perfecto. Entonces, actualización, ¿verdad? Es ahí. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el mismo algoritmo, por así decirlo, de apareo. Que vamos a tener el incluyente y el excluyente, depende de cómo sea el enunciado, porque es la forma en la que cerramos a armar esto. Y vamos a meter un archivo de maestro, movimiento, va a hacer una actualización y se va a generar un archivo maestro actualizado y uno de error. ¿Se acuerdan cuál era lo que más estuvimos planteando con el tema de cuando llegaba el punto de la mezcla? ¿Qué era lo que más? ¿Qué era lo que teníamos que hacer en la mezcla? Sí. Olvídense por decir el algoritmo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer adentro? Que básicamente era lo mismo. ¿Tenemos la clase pasada? Claro, teníamos dos archivos. ¿Y qué hacíamos con esos dos archivos? ¿Qué comparábamos? Perfecto, comparábamos. ¿Qué comparábamos? Claro, perfecto. ¿Y qué hacíamos normalmente? Claro, cuando teníamos una clave mayor, menor. En este caso vamos a tener claves mayores, menores o iguales. Y el archivo de movimiento que está acá va a tener ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nos va a decir a nosotros el archivo de movimiento? Que hagamos altas modificaciones o bajas. ¿Estamos bien? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, el archivo movimiento como un registro de todo lo que el archivo de movimiento tiene todas las un registro. Sí. O sea, más que un registro es un archivo, porque tiene varios archivos. O sea, un archivo es un conjunto de registros. Entonces, sí, tiene muchos registros ahí. Acá tiene una cosita, vamos a decir, antes de seguir avanzando en este tema, ahora que ya más o menos entendimos cuál es el proceso y básicamente lo que hay que hacer, acá esto lo voy a escribir, que acá nos va a decir una alta, una baja o una modificación, A, B y B. ¿Cómo actualización, cómo se clasifica ahora? ¿Cómo? Secuencial, o sea, tenemos lo que son las clasificaciones
secuenciales. No, pero antes de por bloque tenemos secuencial o aparte de lo otro tenemos la indexada. Por ahora lo que nosotros nos basamos, lo que vamos a estar viendo hoy, pero hoy en próximas clases va a ser la colección secuencial. Secuencial es porque tenemos estos dos archivos que son dos secuenciales y nosotros queremos generar este archivo de salida, por así decirlo, otro archivo de salida secuencial. Después vamos a ver qué es lo que es el indexado y cuál es la diferencia. Dentro de las secuenciales tenemos una clasificación más que es la que es la unitaria y la que es por lote. ¿Cuál es la diferencia entre unitaria y por lote? Todo esto ya lo deberían haber visto en teoría, es una cosa recontra fácil. Por ahí el algoritmo no tanto. ¿Qué hacemos con la secuencial unitaria y cuál es la diferencia con secuencial por lote? ¿Cuál es la diferencia? No se peleen. Tan difícil no era, no me acuerdo que era tan. Vamos, ¿cuál es la diferencia? Que alguien diga algo por lo menos. Dimos Algo. secuencia por lote, ¿no? Así también. Creo que no dimos secuencia por lote. Todavía no dieron actualización, no dieron Sí, dimos archivo indexado. No, si dieron indexado, ya dieron actualización secuencial. Vamos a verlo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ya voy a averiguar. Y si mintieron, ¿No? Bueno, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo si nombró por lotes o por unitario y estábamos, pero creo que no. Bueno, cuestión, vámonos. Unitario, claro. Unitario por lote. ¿Cuál es la diferencia que hay? Que en la unitaria nosotros tenemos por cada una de estas entradas, por así decirlo, o sí, por cada una de las entradas que están en el archivo maestro, tenemos 0 o una entrada en el movimiento. A la vez también se cumple lo contrario, digamos, si por ejemplo queríamos haber un alta, vamos a tener un alta acá y solamente es el alta. Nada. Por lotes, la comparación de por lotes es nosotros por cada uno de todos los que tengamos acá podemos tener varios movimientos. ¿Cómo? Unitaria es, imagínate que hay por cada uno de los maestros hay 1 o 0 de movimiento. O sea, es así, simplemente. O sea, por cada uno de estos hay uno de estos y por cada uno de estos hay 0 o 1 aquí. Nada más. Ahora ya lo vamos a ir viendo un poco más en detalle cuando hablamos al algoritmo. Pero es básicamente eso. Y después por lote la diferencia es que en vez de tener uno solo tenemos varios. Que ahí cambia un poco el algoritmo. ¿Estamos? No sé si esto es japonés, chino o estamos viendo la porquería. O sea, no es tan difícil. Vamos, ¿estamos? Entonces, fíjense lo que estuvimos hablando hasta hace poco. Estuvimos hablando de que tenemos las claves, ¿cómo pueden ser las claves de los dos archivos? Iguales. Iguales, menores o mayores. Entonces, vamos a decir que este es clave, por así decirlo, clave maestro menor a la clave de movimiento que va a ser MOV. ¿Estamos? Después tenemos clave de movimiento es igual a la clave de MOV. Y por último tenemos clave de movimiento más. Gracias. Esto debería ser maestro. Clave de maestro menor a la clave de movimiento. Clave de maestro igual a la clave de movimiento y clave de maestro mayor a la clave de movimiento. ¿Estamos bien hasta ahí? Nada del otro mundo. Por vamos a armar una tablita acá. Y ahora lo que vamos a hacer es la alta, la modificación Y la baja. y por último la baja.
Entonces ahora yo lo que yo quiero que ustedes me digan es cuándo va a existir un error y cuándo se va a realizar el proceso. Cuando existe. Vamos con una alta. El maestro es menor al del movimiento. ¿Qué pasa si el maestro es menor al archivo de movimiento? Entonces, fíjense, para entender, este está el 3 y acá tenemos el 4. Y él nos dice 4 y hay un alta. ¿Eso es un error? ¿Un error o no? O sea, estamos en el parados en el registro de clave 3 y estamos en el de movimiento, estamos parados en el registro de clave 4. Viene la cuestión de hacer una alta. Yo quiero saber, ¿es un error? ¿Tenemos que realizar una modificación o copiamos el maestro? No sé, ¿qué hay que hacer? Hay que avanzar. ¿Qué hacemos? Como el maestro, ¿Por qué copiamos el maestro? porque el archivo, donde sabemos, todavía, o sea, no es igual, digamos, ¿no? Y como una alta puede ser el siguiente sea un 5, y entonces tiene que... Perfecto. Entonces acá, copiamos el maestro. Bien, gracias. Si es una modificación, ¿qué hacemos? Tenemos una modificación, o sea, en el archivo ya tenemos el 3 y en ese tenemos el 4, con una modificación. ¿Qué hacemos? Copiamos. ¿Copiar? De la base. ¿Hice una baja? Esto es para romper la cabeza, no es nada. ¿Tiene una baja que hacemos? Copiamos. O sea, si el maestro, acá que lo que ustedes ven, si el maestro es menor al archivo de movimiento, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Copiar? ¿Estamos? Entonces, si nosotros vemos un algoritmo y estamos en el archivo de maestro que es menor la clave, lo único que vamos a tener que hacer es copiar. ¿Estamos? Si las claves son iguales. Si las claves son iguales, acá tenemos 3 y acá tenemos 3 y viene una alta. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cómo es? Un error. ¿Por qué es un error? Por el archivo. Después, ¿qué hacemos con ese archivo? Es cuestión ya del enunciado. Por ahí ustedes puede ser que el enunciado le diga si son iguales y tienen una alta, copiar el maestro a la salida y listo. O si son iguales y tienen una alta, no sé, traer el del movimiento y no tomar en cuenta el otro. Eso ya depende del enunciado. Pero lo importante es que ahí viene una parte que es un error, por así decirlo. Si ahora estamos en el caso de que las claves son iguales y hay una modificación, o sea, en el caso más fácil es el error. Entonces, las claves son iguales y hay una modificación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Acá realizaríamos las actualizaciones, perdón. Bueno. Realizar la actualización sería copiar todo lo que está en el movimiento sobre el maestro en la salida de él. Acuérdense que se trabaja en el registro, pero después cuando nosotros lo que hacemos es lo movemos al maestro y ahí lo copiamos y lo mandamos. ¿Estamos? No se pierdan por ahí lo que es archivos, todos los archivos que están acá, con todos los registros que tienen los archivos, todos. Si es una vaca, ¿qué pasa? Si es una vaca puede pasar dos cosas. Un error. Está bien lo que dijeron. Las dos cosas, si lo más chistoso, las dos cosas que dijeron son verdad. O eliminamos el registro, por así decirlo. En verdad nosotros no podemos eliminar el registro. Esto es un archivo secuencial. Entonces, el registro que está acá sigue estando ahí. Pero como es una baja, lo que acá viene el nombre de baja física y baja lógica. Acuérdense, tenemos baja física y baja lógica. Si es una baja física, ¿qué hacemos? ¿No copiamos? Listo. Entonces acá
puede ser no copiar, baja, no copiar, no copiar que es, no copiar en blanco no porque ahí seguiría teniendo el mismo arquito, o sea, seguiría siendo la misma clave. No copiar que esto es lo lógico, no, lo físico. Acuérdense que esto es para lo que es secuencial. Después cuando hagamos indexado es otra cosa. Y por último, o sea, tenemos eso, lo de no copiar, o si no, ¿qué otra cosa más tenemos? La baja lógica, que es marcarlo, o baja lógica. Inhabilitarlo, digamos. Por ahí hay veces que querés tener los registros por más que estén sin ocuparle. Después ocupar eso va a ser dolor de cabeza, pero bájalo. Perfecto. ¿Qué pasa ahora cuando el registro del maestro, esto es alta, y el registro del maestro acá es 16? ¿Copiamos el movimiento? ¿Qué pasa si es una alta? Más que actualizar, no se puede actualizar porque no hay nada. Se crea. Entonces la palabra sería crear o copiar del movimiento al maestro. ¿Estamos o no? Copiamos el movimiento al maestro. Si, otra vez, si aquí es 16 y esto es 3, y acá viene una modificación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Se puede dar de vuelta? La mayoría de las veces esto va a ser Error. o sea, esto va a ser un error porque vos querés modificar un archivo que no, o sea, un registro que no existe, una entrada que no existe. Obviamente que puede depender del enunciado, pero ahí puede ser que cuando no sean iguales y esté en la modificación, se cree. Pero la mayoría, o sea, yendo a lo que es, por así decirlo, el caso más básico de la actualización, un error. Por último, tenemos la clave maestro mayor a la clave del movimiento y tenemos baja. ¿Qué hacemos? Error. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Error? ¿Por qué hacemos un error? Pues no podés borrar algo que no existe. No podés. Borrar un registro que No podés borrar un registro que no existe. Gracias. Y ahí, fíjense, esto por ahí es bien para lo que es unitario. Después vamos a seguir viendo por lotes. Puede pasar por lotes cualquier otra cosa, pero por lo menos acá, esto sería lo más básico y yendo a lo que es el ejercicio, digamos, el ejercicio que tiene que cumple la alta, la modificación y la baja y nada más. Después el enunciado puede variar un poco, pero esto es lo más básico. Entonces fíjense dónde están los errores y fíjense dónde no están los errores y qué hay que hacer. ¿Estamos? Parece tan fácil igual que lo del corte de control que después terminaron diciendo pero bueno. Ahí podés activar ahora si tienen su celular y entran a la página esta de ALWFRB3.local, en la parte de teoría está en la parte de actualización. Si quieren también lo pueden ver en la, ¿cómo se llama? En la guía de trabajo práctico, o si quieren lo pueden ver de acá. O sea, tienen tres formas para verlo. Traten de concentrarse. Una no. Creo que arriba está, no sé si arriba está lo que es el ambiente definido, pero la idea es que por lo menos acá está lo que es la actualización
Esto obviamente vendría a ser, como siempre lo que damos es lo más básico, lo más básico. La idea es que ustedes tomen el ejercicio y vean cómo van aplicando las cosas. Actualización, vámonos. Actualización es simplemente esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Ver los códigos de los... Las variantes. Sí, ¿cómo se llaman? Las dos claves. Y con respecto a alta modificación y baja, realizar algo. ¿Vamos? Bien. Entonces, vamos a ver un poco rápido esto porque la idea es por ahí hacer un ejercicio. Así que abrimos los archivos. Acuérdense, como este es el ciclo incluyente, lo que hace el leer maestro y el leer movimiento, que era, si es rápido, a ver si alguien me lo puede decir. ¿Qué hacían todos? Porque no eran. Nos posicionamos en el primer. No, pero ¿qué hacían? Porque esto que está acá. Recuperamos. ¿Por qué yo no lo pongo? ¿Por qué no agarro y pongo leer maestro o maestro? Una función. Así estamos en el perfil. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo que está acá? Y no, o sea, ¿por qué hacemos este leer maestro y no hacemos lo que está del otro lado? Porque es más legible. Perfecto, como lo dijo él. La idea del ciclo incluyente es que trate todo adentro del mismo ciclo principal. Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando termina el archivo, lo que hacemos es le asignamos high value a la clave. Entonces fíjense acá, por ejemplo, clave main, distinto high value, o clave mode, distinto high value. Entonces en un solo ciclo hacemos todo. ¿Por qué? Porque la idea es, adentro de esto, comparar por el, ¿cómo se llama? De acuerdo a las dos claves. Y ahí hasta que las dos claves sean high value y sale. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, eso era lo de la clase pasada. ¿Estamos? Continuemos. Fíjense lo que pasa acá. Esto que está acá es exactamente, o sea, es muy parecido a lo mismo que estábamos haciendo nosotros en lo que era el ejercicio de Mestre. Primero vamos preguntando por las claves. ¿De qué forma? Si son iguales. Si las claves del movimiento son iguales, entonces se llama el proceso igual. ¿Y qué va a hacer el proceso iguales? Va a tirar error. Error, actualización, o baja física, baja. Exacto. Después lo vamos a ver, pero así. Si no, si la clave del maestro es menor a la clave del movimiento, ¿qué hay que hacer? Venimos acá, buscamos maestro, ¿no? No, está bien. Vamos a verlo más. No, 9 de junio dice ahí. No, que te comas eso. Bueno, acá básicamente se copia el registro de salida y se escribe en la salida y nos leemos el maestro. Acuérdense, leemos solamente el archivo que estamos manejando. Y después el proceso de, acá dice proceso distinto, se podría poner proceso distinto o el proceso donde el maestro, el de movimiento es mayor. Si el de movimiento es mayor, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que está, Crear error y error. claro, sí. O sea, creamos y mostramos error de acuerdo a qué cuál es el archivo, ¿Cuál es el movimiento. Fin del sí, nada más. Y se cierra el mientras, y se cierra el archivo y fin acción. Ahí ya terminó el ejercicio. Entonces, lo primero, bueno, acá está lo que estábamos hablando de leer archivo movimiento y después de leer el archivo maestro, se avanza y se pone en high values y define el archivo. Y por último acá, bueno, seguimos, por último, para empezar, procesos iguales. El proceso igual, acuérdense que está allá en el medio. Si el código de movimiento es una alta, que es lo primero que está allá, ¿qué es lo que hacemos? Mostramos por pantalla el error. Mostramos por pantalla el error, si no existe, podemos escribir en otro archivo, lo que sea, pero la idea es que mostramos el error, en este caso, Y reasignamos. fíjense lo que hace. Copia el maestro directamente en la salida y graba la salida con el maestro. ¿Estamos? Si no es alta, prueba a ver si es una modificación. Si es una modificación, ¿qué hay que hacer?
actualizar los campos que hay que hacer. Proceso, modo maestro significa que va a ir actualizando todo el registro del maestro con el registro con el archivo, sería así, con el registro del movimiento, y por último se escribe la serie. Nada más. Y por último tenemos la eliminación, o sea, básicamente lógica. Si no es alta, no es baja, no es modificación, es baja. Entonces ahí en la baja nos tira qué es lo que tenemos que hacer, baja lógica o baja física, de acuerdo al enunciado. En este caso en particular había una eliminación lógica, y la eliminación lógica es básicamente un campo, bueno acá está, marcar el registro. Nosotros básicamente tenemos un registro en todo nuestro, un campo en todo nuestro registro que nos va a decir digamos, baja lógica o algo así. Entonces si ese está activado o tiene 1 o tiene 0, depende del enunciado. Entonces básicamente lo que hace es marcar ese registro y escribe el registro en la salida y nada más. O sea, copia el contenido del registro de salida y lo escribe. Acá también podríamos haber hecho, si teníamos una baja lógica, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Directamente no escribíamos nada. La baja lógica directamente es borrar el registro. O sea, borrar el registro, que no quede ese registro, no copiarlo a la salida. Por último, fíjense que esto es algo muy importante en todos los parciales, siempre se olvidan. Si son iguales los dos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los dos? Al final de todo, se puede leer lo que dice el dos del por lo menos leer. Exactamente. Leemos el maestro, leemos el movimiento, tomamos el próximo valor de cada uno. Bien. ¿Sigo acá un poco más? El proceso de distintos, lo último que nos queda. Y ahí, el proceso de distintos, si es una baja, ¿qué hay que hacer? Fue abajo, pero lo digo. Si es una baja, Error. Entonces acá, error, el archivo no existe. Si es una modificación, ¿qué hacemos? Error. Entonces acá, error, modificación, archivo que no existe. Y si no es una baja, no es una modificación, queda un alta. ¿Y la alta qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar campo por campo. ¿Por qué vamos a copiar campo por campo? A ver, quiero que alguien me diga por qué. Para entender que ustedes tienen los pies acá en la tierra, están en cualquier lado. ¿Por qué copiamos campo a campo? ¿Y por qué no hacemos simplemente esa copia del registro al otro? Porque puede ser que no tenga el mismo formato los archivos. Esa es la respuesta. El movimiento normalmente no tiene, o sea, puede ser que no tenga, si vos ya lo definiste que iba a tener la misma clave, los mismos campos, pero aparte de todo eso, estás poniendo la clave de movimiento, ya significa que el formato es distinto. Entonces no se puede hacer una copia, digamos, de todo el registro, como estábamos haciendo antes entre el maestro y el maestro actualizado, porque el formato es distinto. No, va a pasar esas cosas acá. Fíjense, hoy les estoy diciendo, va a pasar esto, que ustedes agarren y van a copiar todo esto a la salida y listo. Fíjense. Esos son pequeños errores que pasan. Y al final de todo, otro gran error es esto que está acá. Leer movimiento. Leemos el de movimiento. ¿Por qué leemos el de movimiento y no leemos el otro movimiento? El anterior leímos el otro. ¿Por qué no leemos el de maestro, digamos? ¿Por qué no leemos el de maestro acá? Acá leemos el de movimiento. ¿Por qué? Porque nos tocamos directamente, exactamente. Es menor, en verdad, el maestro es mayor, tiene la clave mayor. Perfecto. Bueno, por último, viene acá, esto rápido, esto que está acá que me parece muy complejo, es la idea de esto es que en el registro de movimiento cada uno de los campos, si viene con un valor, eso hay que copiar. Si no viene con ningún valor, lo que se hace es, como se llama, no se copia, se deja como está. Imagínense que ustedes solamente quieren modificar ciertos campos, no necesariamente tienen que poner todo. Ponen todo en blanco y copian los campos que quieren. Es un enunciado en particular. También puede ser que la idea sea copiar todo lo del movimiento en todos los campos del maestro, pero bueno, para este caso es así. ¿Cómo hace el registro de la baja lógica acá? También escribe
campo en particular que se llama baja lógica, escribe el asterisco que básicamente le indica que es baja lógica. Fin su acción y ahí termina el juego. ¿Qué pasa, no? Ahora, esto. Arrancamos de nuevo. Después, vamos, ¿no? Ya terminamos, vamos. Lo importante acá es que ustedes traten de definir siempre este cuadradito que está acá. O traten, en lo posible, obviamente, cuando empiezan, traten de hacerlo como sea esto. Y después, obviamente, cuando ya empiezan a tener más práctica, directamente ni lo hacen porque es una pérdida de tiempo. Pero la idea es que ustedes puedan ver bien qué hacen cuando los campos son iguales, qué hacen cuando los campos son menores, qué hacen cuando los campos son menores. Y qué hacen de acuerdo a la alta administración o baja. Claro. Y ahí sistemáticamente lo hacemos. Y eso es tratar de copiar. Sí, sí. ¿Vamos? Bien. La guía de ejercicios también está ahí en el... ¿Pueden ir a la guía? Ahí está. La guía de ejercicios. O el que tiene la... ¿Cómo se llama? El que tiene la carpeta. Ay, qué lindo el 19. 219. Bueno, Ah, Ramoso, mirá. Bueno, 19, 21, 19, 21 y 22. ¿Tomes acá? Claro, gracias. Los dos archivos de Bancame. farmacia de medicamentos. Entonces, definimos un archivo que se va a pasar a llamar clave. Acá podríamos llamarlo de otra forma, pero la pasamos a llamar clave, que es un registro que tiene dos campos. Uno es farmacia y el otro medicamentos. Entonces, tanto farmacia como medicamentos no nos dicen a nosotros qué tipos son, o dice ahí los tipos nuestros, ¿no? Entonces podemos poner un médico de 10, por ejemplo, y este medicamento alfanumérico, o vamos a ponerle otro numérico nada más. En verdad esto puede ser entonces tenemos por un lado farmacia numérico de 10, medicamento numérico de 2. Un ejemplo simple, ¿no? Después tenemos el archivo, sería el registro del maestro, que va a ser y acá le pueden poner, por ejemplo, que es el formato, por así decirlo, del maestro. Formale es un registro y tiene el primer campo que tiene es C. Podemos utilizar clave si quieren, pero clave la estábamos acá, así que vamos a llamarle C. Y C va a ser del tipo clave. ¿Estamos? C va a ser del tipo clave. Esto es exactamente lo mismo cuando definimos la fecha. ¿Se acuerdan cuando definimos la fecha? Que le poníamos fecha, lo que sea, 2 puntos, fecha. Ya está. ¿Qué otro campo más teníamos? Ya teníamos farmacia, medicamento y cuál era el otro dos. Cantidad. Numérico de 20. Y después para vencimiento. Ahí teníamos la fecha. La fecha, acá, bueno, no entra, pero básicamente la fecha. Imagínense que ¿Qué otro registro, digamos? nada más, ¿no? Y cantidad. No, está dentro de la algo más, nada más. Y el de formato, movimiento. Tenemos un registro que tiene
C, le podríamos llamarle C MOV de última, pero le ponemos C, que es de tipo clave, y el movimiento. CM, por ejemplo, para código de movimiento, que es, creo que el código de movimiento es 1, 2, 3, que será. Y de última, acá abajo tenemos cantidad y algo más. Entonces, por último, tenemos densidad. Por densidad, que tiene el. Por densidad, ¿qué es lo que tiene? Tiene medicamento. Entonces tiene medicamento y medicamento, cantidad de cianado, médico de 2, cantidad, siguiendo todos los pesos, cantidad siempre era numérico de 20. Entonces, acá numérico de 20. Este ejercicio en particular tenemos tres registros, pero tenemos 4 archivos. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Entonces, por así decirlo, el maestro es un archivo de, ¿cómo que se llama? De forma ordenado por qué cosa? Por C. El MAE, acá también podemos decir que el MAE actualizado es lo mismo. MAE A, por ejemplo. También está ordenado por el C. Están los dos, son archivos que están ordenados por el C. La última lo escribimos abajo para hacer más fácil esto. MAE A es archivo de por MAE y nada más. Como acuérdense que el archivo de salida no está ordenado. Por último tenemos el movimiento, que es archivo de formoe, el formato de movimiento, ordenado por C. Y por último de todas las cosas tenemos el de vencimiento, que es archivo de por vencimiento. Y esto es un archivo de salida, así que no tenemos nada. Siguiendo con todo el código, de esta forma, nosotros si nos queremos referir, vamos a decir que acá nosotros agarramos y hacemos M M vendría a ser el registro con el que vamos a recorrer el archivo. Entonces, nosotros para poder comparar lo que podríamos hacer es m.c igual a, este es el mo, mo.c. El archivo del maestro, .c, igual al archivo de movimiento.c. Así también podemos hacer m.c menor a mo.c y también podemos hacer m.c mayor a .c. También podemos agarrar y a m.c asignarle k y bueno, se ponen imaginar las cosas. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Porque después, obviamente que acá cuando ustedes hacen esto, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el mo.c nos trae a nosotros un registro. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos escribir, vamos a decir que queremos escribir acá, sí, lo escribo por todos lados porque básicamente es eso nada más. Queremos escribir el medicamento que está en ese mismo momento en el modo de movimiento. Queremos escribir por pantalla, no sé por qué, pero queremos escribir por pantalla. Lo que tenemos que hacer es mo.c.
punto far, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando hacemos escribir mo.c.far, lo que nos va a aparecer por pantalla es vendría a ser el nombre de la farmacia, la clave de la farmacia, lo que sea. Tengan mucho cuidado con eso porque después por ahí van y hacen esto. Digamos, simplemente ponen mo.c y piensan que de esa forma se escribe, por ejemplo, tanto la farmacia como el medicamento, y no es así. Entonces, Si queremos escribir los dos. si querés escribir los dos, pon una coma, mo.c. Cuidado cuando definen estos registros de clave, porque hay veces que definido de esta forma te ayuda la vida, te ayuda mucho, digamos, pero también te puede complicar bastante si ustedes quieren escribir, mostrar o hacer otras cosas, así que tengan cuidado. Si no tienen dos archivos que compartan parte de la clave, no. Y ahí, para lo que es unitaria por ahí no se nota tanto, pero para lo que es el otro que es la por lotes, acá dice, vieron que dice ordenado por C, pero nuestra clave en verdad son estos dos campos. Creo que son estos dos campos. Entonces hay que poner ordenado por C y por CM, que es el código de movimiento. Ordenado por la clave y ordenado por el código de movimiento. ¿Estamos? Continúen. Sí. Por ahí hay muchos errores que se repiten en varios lugares. Y la idea es, bueno, si no podemos trabajar para que hagan bien las cosas, de última trabajemos sobre los errores para que no lo vuelvan a cumplir, no lo vuelvan a hacer otra vez. De otra forma, no todas las cosas. Entonces, errores que encontramos en común en varios de los exámenes. Variables no definidas, malos nombres para las variables. No, eso ya lo habíamos visto, una de las primeras primeras que dimos acá era mucha precaución con el tema de los nombres. Cuando se empezaba era muy fácil, pero cuando se iba modificando, se iba haciendo más difícil, se iban incorporando más variables cada vez más complejas. Entonces cuidado con los nombres, no empiecen a ponerse 1, C2, C3, C4, C5, C6. Contadores, bueno, otra vez no inicializados o sin inicializar o inicializado todos juntos. Yo la verdad que no sé en qué momento vieron eso, pero si lo vieron a un amigo o algo, le pegan de mi parte. Contador 1, contador 2, contador 3. Así. Ah, sí, no le pego. Contador 1, contador 3, contador, asignación 0. Ahí está, listo, son felices. Quizás ustedes cuando están practicando lo podrían llegar a hacer, pero en el parcial no. Así que de última, escriban todas las variables, pongan a cero todas las variables por separado. Otra cosa, los tipos de variables que nosotros estamos manejando es entero, real o carácter, y del otro lado tenemos esto que son los numéricos y los alfanuméricos. Cuando están trabajando con numéricos y con alfanuméricos, ustedes lo que tienen que hacer es definir la cantidad de dígitos que tienen. Entonces, si es un numérico de 2, o sea, tienen que poner numérico 2, numérico 3, numérico 2,4. Entonces ustedes tienen dos valores para la parte entera y 4 para la decimal, etcétera, etcétera, etcétera. Algo también, un error bastante que se encuentra en muchos exámenes, es esto que está acá. Me configuró el coso. C igual a B. Vamos a poner otro valor para que no sea un despelote. Vamos a poner B igual a H. Ahí, si ustedes me escriben B igual a H, yo lo que entiendo por eso es que ustedes están diciendo la variable B lo están viendo si es igual a la variable H. Después harán algo, pero la variable B igual a la variable H. Que no es lo mismo que hacer B igual a H con las comidas. Comidas simples, comidas dobles, no me importa eso. Pero la cuestión es, esto que está acá estamos comparando dos, o sea, estamos viendo si son iguales dos variables, y esto que está acá estamos viendo si una variable es igual a un carácter. A un carácter. Sí, obviamente, después que esa variable sea entero, que esa variable sea carácter, es otra cosa. Pero lo importante, vamos a suponer que son todos caracteres, no es lo mismo.
Secciones reservadas. Me parece que ahí se borraron esas cosas. Se borró el texto que estaba acá. No, de secciones reservadas. No, yo puse. Ok, gracias. No, y esos son los. Está. Algo muy importante, que no sé si hay algunos que no se concentraron muy bien, pero una cosa son las acciones reservadas, gracias, para los archivos, y otra cosa son las acciones reservadas para las secuencias. No es lo mismo. Cuando nosotros estamos en un archivo, cuando queremos leer el archivo, tenemos que poner abrir esto. Si le ponemos arrancar, como es el caso de la secuencia, está mal porque es un archivo. Cuando queremos crear una secuencia, se crea la secuencia. Cuando queremos escribir en un archivo de salida, se abre de salida. Cuando queremos, de un lado queremos tomar el próximo elemento, se pone el leer. Acá del otro lado es el avanzar. Hay mucha gente que avanzó uno, leyó el otro, hicieron, o sea, algunos ponían crear en un lado, arrancar, abrir, lo que sea. No, hay una forma de hacer la pared. Bueno, escribir en los dos casos es básicamente lo mismo, pero está ahí escrito. ¿Estoy bajando, por favor? Escuchen, esto que está acá lo voy a subir ahora al campus con la posibilidad de que ustedes puedan comentar. Entonces, si ven algo por ahí medio extraño, que no entienden nada, les pueden poner un comentario. Sí, sé cómo que está. Por último, lo vemos de todo. Seguimos. En la secuencia solo se puede, secuencias. Solo se puede escribir de un dato. O sea, por eso se llama secuencia de datos elementales. Porque solamente podemos escribir un solo valor. Puede ser un carácter o puede ser un solo número. El número ese puede tener 1000 dígitos, perfecto, pero es un solo número. Entonces hay personas que agarraron y pusieron a escribir secuencia y BGH. Vamos, por favor. ¿Cómo deberían hacer en ese caso? A ver, díganme ustedes. Escribir secuencia B, entre comillas. Secuencia B, entre comillas, secuencia G, entre comillas, secuencia H, entre comillas. Son 3 acciones que hay que hacer. Lo que me costó entender eso. No se avanza las secuencias que se crearon. Si creamos una secuencia, no la avanzamos. Las secuencias que se crean solamente se escriben. Y en las secuencias que se arrancan solamente se lee. Se avanza. ¿Entienden esa relación que hay? Tengan cuidado. Después, algo que por ahí parece que pasó desapercibido, nadie se dio cuenta. Nosotros con caracteres podemos hacer esto. Podemos decir que A menor a Z. Podemos decir que A igual a Z. Eso sería falso, digamos. Podemos decir A mayor a Z y va a ser falso otra vez. O 1 menor a 9, menor o igual a 9, lo que sea. Pero se puede hacer eso, en caracteres se puede. Por ahí muchas personas, cuando tenían que comparar cosas, ponían igual nada más. Se pueden utilizar esas otras operaciones. Cuando tenemos, esto también es muy importante. Cuando tenemos un archivo que está ordenado por ciertos valores, ciertas claves, tenemos que utilizar la palabra ordenado por. Claro. ¿Estamos? Ordenado por clave 1, clave 2, clave 3. Ordenado por lo que sea. Ustedes pueden ver que ese ordenado en los archivos indexados cambia a indexado por. ¿Estamos? Sí. No usar palabras reservadas ni para subacciones ni para variables. Si ustedes agarran y hacen una subacción que se llame, por ejemplo, leer, o una subacción que se llame escribir, está mal. Las subacciones no deberían utilizar las palabras reservadas. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Leer, escribir, avanzar, crear, avanzar, cerrar. ¿Vamos? Yo voy a ir hablando, si alguien por ahí no está de acuerdo con lo que voy diciendo, algo de estilo, avise, levante la mano, lo vemos. Las secuencias y los archivos se cierran por separado. O sea, tanto la secuencia como los archivos hay que cerrarlos. Si tenemos 3 secuencias, tenemos que cerrar las 3 secuencias por separado. Cerrar 1, cerrar 2, cerrar 3. Si son archivos, lo mismo. Sintaxis incompleta para los condicionales y los ciclos. No ponen los, por ejemplo, los entonces en los condicionales, no ponen la ser, lo que sea. Tengan cuidado con eso, hay una sintaxis, se armó de una cierta forma. Los fin,
por ejemplo, el fin del mientras, fin del sí, eso es muy importante. Sintaxis incompleta. Cuando se ocupan, esto por ejemplo que también es algo que mucha gente hizo, sobre todo varias personas que mandaron mail, agarran y ponen no fin de secuencia y dejan al líder albedrío cuál será la secuencia. Tenemos 10 secuencias, algunas, mientras que algunas no terminan el problema. Cuando está por utilizar no fin de secuencia, no fin de archivo, esto que está acá, miren que siempre hablamos de funciones o subfunciones, bueno, esto que está acá es una función. ¿Qué hace? Devuelve el verdadero o devuelve falso de acuerdo a al parámetro que uno. Devuelve verdadero o falso de acuerdo al parámetro que nosotros le mandamos. El parámetro que nosotros le mandamos es una secuencia o es un archivo. Y nos va a decir, ¿es el fin de la secuencia o es el fin del archivo? ¿Estamos bien hasta ahí? Parece cosas simples, pero cuando vas sumando todos estos errores en un mismo examen, entonces ahí está mal. ¿Seguís subiendo, por favor? ¿Subí eso, por favor? Ahí, un poquito arriba. Esto también es muy importante. Las subacciones y las variables tienen un orden dentro del ambiente. Eso es otra cosa importante. Hay un orden dentro del ambiente y ese orden tienen que seguirlo. ¿Cuál es el orden? Definen primero todas las variables que van a ocupar. Después definen todas las secuencias que van a las subacciones que van a ocupar. Entonces ahora la pregunta que debería de hacer alguno de todos ustedes es ¿qué pasa si yo no me olvidé de escribir esa subsecuencia o quise primero hacer el algoritmo? Perfecto. Indiquen con alguna flecha o algo en algún lugar y escriban en otro lugar y digan, miren, esto iba acá, yo sé que va acá, pero lo pongo de este lado porque me quedé sin espacio. Cosa, eso parece muy básico, digamos, pero mucha gente agarró y escribió en cualquier lado, escribió variables. O hacer en una hoja el ambiente y en otra hoja hacer el algoritmo. Sí, en cualquier lado escribieron las subsecuencias, o sea, las subacciones pusieron en cualquier lado, las variables pusieron en cualquier lado. Hay un orden. Después, las subacciones tienen que ir en el ambiente, eso también es bastante importante. Si no llegan a entrar en el ambiente, digan que no entraron y escriben en otro lado, no hay problema, pero avisen que ustedes saben, conocen esas cosas. Porque si no, para nosotros, en verdad, ustedes fueron y escribieron en cualquier lado, el lado que se les dio la gana. Y no es así. Porque en realidad ustedes saben. No es necesario utilizar el símbolo igual en el condicional múltiple. Lo que normalmente pasa es que varias personas pusieron acá un igual. Cuando es la variable esa, se pone nada más o sea, ustedes quieren saber si B es igual a E, ponen B igual, o sea, no ponen el igual, sino que simplemente ponen entre comillas E, o entre comillas tabular, lo que sea, pero eso nada más. Después, esto, importantísimo, mala forma de ocupar la hoja. Escuchen, no vuelvan a hacer nunca más el tema de, hay gente que dividió la hoja en 2 columnas y empieza el algoritmo de este lado, cuando termina como que sube de este lado y por ahí vuelve así. No hagan eso. Si no sé, les falta hoja, pídanle a otra persona una hoja, no sé, hagan algo, lo que sea, pero por favor, ¿por qué les digo? Porque por ahí no se entiende nada de lo que escriben, o por ahí la parte de la corrección que nosotros le queremos escribir no se puede escribir nada. Toda la hoja está completa. Entonces, si hay que escribir alguna corrección o algo, se le pone un signo de pregunta así y listo. Después vos arreglate. De la misma forma que yo entendí lo que vos hiciste, vos espero que entiendas mi corrección. Y no es así. No es así. Acá hay otra cosa también que esto sí pasó mucho acá y no pasó tanto en el otro curso, es Las recursantes. no, el abuso de las subacciones. Empiezan a definir subacciones a lo bonzo, digamos, de poner subacciones por cualquier cosa y por ahí no es la idea. O sea, si van a dividir, empezar a utilizar subacciones, está bien que utilicen las subacciones, pero traten de que tengan un sentido, una cierta coherencia. O sea, ustedes van a hacer la subacción que es la subacción que avanza una ley, o sea, avanza todos los caracteres, que toma algo, que devuelve un valor, pero algo bien puntual. No pongan subacciones solamente por poner o porque queda bien. Lo bueno de todo es que hasta ahora por lo menos hicieron subacciones, pero nadie hizo una doble subacción, digamos, dentro de una subacción llamada otra subacción, porque ahí es donde más se complica todo. Pero perfecto. Esto es otra cosa. Tenemos un NN dando vuelta.
porque no puso el nombre. No puso el nombre, el apellido es como que vino, escribió más o menos, devolvió la hoja y se fue. Y hacemos por descarte. Piensen las cosas, agarren y escriban. La próxima vez que cuando se van a sentar, se sientan, tardamos en llegar, se sientan y empiezan a escribir el nombre en cada una de las hojas. Entonces después no pierden tiempo. Cuando apenas le dan el parcial, lo primero que ustedes hacen, pongan el nombre suyo en la hoja. Entonces después ya no pierden tiempo, no tienen que estar más pensando en nada de eso. Y otra cosa importante, teoría y práctica, una hoja para teoría y la otra hoja para práctica. Eso no, en verdad ni le deberíamos decir, eso ya debería caer por seguro en ustedes, digamos, debería caer, digamos. Bueno, acá puse una cosa medio rara, pero la idea es esta. Cuando estemos utilizando el pseudocódigo, nosotros tenemos la posibilidad, o sea, tenemos el valor, el tipo de variable que es lógico o booleano. No me importa cómo lo definen, lógico o booleano está bien, cualquiera de los dos. La idea es que eso es verdadero o falso, o F y B. Perfecto, lo que ustedes quieran ponerlo. Lo importante de eso es que no definan un entero que para cargarle 0 para hacer como el falso y 1 para hacer el verdadero. No utilicen el entero para esas cosas. Después cuando veamos C sí se van a utilizar eso, pero acá por lo menos el pseudocódigo, ya que tenemos esta herramienta, utilicen eso. ¿Estamos? Cerrar la secuencia y volver a arrancar. El que hizo eso, la idea es... Sí, está muy mal. O sea, la idea es que en el mismo ciclo, por así decirlo, ustedes ya podían abrir la secuencia, hacer todo el proceso que tenían que hacer, cerrar y listo. Era un ciclo principal grande donde ustedes tenían que hacer todo lo que tenían que hacer y listo. No vayan por esa estrategia de abrir y cerrar, pues muchas veces por ahí abren y después, o sea, abren la secuencia, escriben todas las cosas, cierran la secuencia, la vuelven a abrir y básicamente para hacer las mismas cosas que están ahí las podían poner en el otro lado y iba a funcionar igual. Otra cosa, cerrar secuencia, volver a abrir. Otra cosa es por ahí cuando nosotros le definimos un tipo numerado, por ejemplo, el ejercicio de los perfiles que era RO, RW, ADM, seguridad, no sé qué. Lo importante ahí es que ustedes definan la variable como es el tipo que está ahí. Es más restrictivo para el algoritmo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo definen, porque también el perfil lo podrían haber definido como un alfanumérico de 3. Está bárbaro, porque un alfanumérico de 3 considera estos casos, pero también considera otros casos más. Entonces, si hubieran definido como un alfanumérico de 3, iban a tener que escribir, como que se llama en el condicional múltiple, el valor otros para los otros valores que pueden llegar a darse, porque no solamente se pueden dar esos 4. Bien. Errores ya, esto vendría a ser, para subir un poquito más, errores los estratégicos, por así decirlo. El primero de todos, que estaba hablando más arriba, el uso de secuencia auxiliar. El que usó secuencia auxiliar no era para nada necesario, dado a que nosotros teníamos todos los valores del principio. O sea, con los valores del principio uno ya podía calcular y hacer lo que quería. Entonces, que utilizaron, hay muchos, por ejemplo, que utilizaron secuencias auxiliares para hacer todo un proceso que no tenía, ¿cómo que se llama? Que simplemente escribía una salida, después lo abrieron y procesaron. Ese mismo proceso lo podían haber metido antes y iba a funcionar igual. Por acá viene una parte que es un poco más pesado, que habla sobre, tiene acá una especie de especificación, de aclaración, esto de la aclaración que está acá, la verdad que es muy difícil de entenderlo. Pero la idea es, le puse el algoritmo acá abajo para que ustedes más o menos vean. Este caso que está acá, fíjense en el caso de que nosotros queríamos copiar BGH a la salida. O sea, no copiar BGH a la salida, queríamos copiar la marca, pero queríamos analizar si era BGH. Esta es una forma posible de hacer, más formas, pero esta es una. Y acá fíjense lo que pasa. ¿Puedes subir un poquito? Subí nomás, no la grande. Fíjense, primero nosotros vemos que la variable es igual a b. Si la variable es igual a b, escribimos la salida y avanzamos. Si la variable es igual a g, escribimos la salida y avanzamos. Si la variable es igual a h, escribimos la salida y avanzamos. Mucha gente hizo eso. ¿Cuál fue el problema? Que no hizo esta parte. No preguntó si el próximo carácter era vacío. Porque si el próximo carácter no era vacío, podría llegar a ser que sea BGH ASD, por ejemplo, y sea otra marca. Pero si venís avanzando y escribiendo, digamos, si no le pones nada, es como que tomó de esos 3. Por eso, vos
pero la mayoría de las personas en este lugar ya decían que era VGH. Y acá no necesariamente puede ser VGH, puede ser VGH-SD o VGH lo que sea, y ya es otra marca. Tiene que tener espacio. Y ahí era que te marca el fin. Y ahí fíjense, mucha gente, ¿qué es lo que hacía? Contaba, porque acá ponían el contador. Entonces, ¿qué hacían al poner ahí el contador? Contaban la cantidad de marcas VGH que hay en la secuencia de marcas. No contaban cuántos eran los televisores que se escribían en la salida que eran VGH. Ahora van a ver el enunciado pide que se cuente la cantidad de televisores que se escriben en la salida que son VGH. Me fui a la vez. ¿Qué pasa en el caso de que, por ejemplo, es VGH y después la misma marca es otra, pero no la que queremos? VGHL. Exacto. Supongamos copio B, copio G, copio H y la siguiente No es justamente eso es no cumple con la condición. No cumple con la condición. Entonces, como es un sí, acá viene el problema. Gracias, porque justamente quería continuar con esto. Acá viene el problema. Si no cumple con la condición, o alguno de los casos no cumple con la condición, ¿qué hay que hacer? Salir. Hay que seguir escribiendo la marca. Entonces, ¿cómo se hacemos para seguir escribiendo la marca? Bueno, porque si no, tenemos que ir hasta el final, que es una función que está más abajo, después la vamos a ver. Básicamente lo que hace es ir hasta el final, imagínense que es una función que avanza hasta que encuentra un blanco. Y simplemente va escribiendo en el archivo. Entonces, ir a la final, ir a la final, ir a la final, ir a la final. Por cada uno de los signos. Esto lo hicieron muy pocas personas, simplemente agarraron y dijeron si B es igual a B, fin. O como muchos ponían un si no y escribían acá, y nada más. Entonces yo acá les propongo una idea para que ustedes después de última la vean en su casa y la analicen, que es, fíjense, este mismo modelo. Vemos si B igual a B, B igual a G, B igual a H, y después dice B igual a vacío. Si B no es igual a vacío, no es igual en ninguno de los casos, lo único que hacemos es fin del sí y nada más. Y al final de todo ponemos este ciclo que está acá. ¿Qué hace ese ciclo ahí? Que hasta que encuentre un distinto blanco. Entonces, si le da la casualidad que era VGH, ve qué valor tiene cuando está antes de entrar al mientras. ¿Qué tiene? ¿Qué? Blanco. Entonces, ¿entra en el ciclo? No. Perfecto. ¿Vamos? ¿Se iba bajando un poco más? Bueno, utilización de condiciones múltiples. Una variable tiene 4 valores o 3 valores distintos. Ah, sí. Iban poniendo esto de esta forma. ¿Estamos? ¿Sigamos estando? Bueno, acá hay una parte del ciclo no necesario que lo vamos a analizar, no lo vamos a analizar después de última, porque es bastante más difícil de analizarlo. Estoy bajando, ¿no? Y acá viene el de avanzar palabras en blanco. Una clase perdimos por avanzar palabras en blanco. Una clase perdimos. Donde explicamos bien cuál podría ser la forma que hay que poner para avanzar los blancos y los, ¿cómo que se llaman? Los que no son blancos. Donde vimos las distintas alternativas y ustedes me dijeron, no, sí, poné acá, poné allá el contador, que uno que suma, que todo. Una clase. En el parcial teníamos 2 secuencias, una que tenía un formato predefinido y otra que era palabras con blanco. Yo la verdad que cuando llegaba alguien que escribía de esta forma me daba ganas de llorar, más o menos. De emoción. Ponían el avanzar, el blanco le ponían un avanzar. En cualquier lado, se nos ponían al final, ponían antes. O sea, vimos tantas veces esto y no se le quedó grabado, digamos. No sé si no me acuerdo si lo implementé. Puedes utilizar un pretexto. Es que necesitan después la marca. Es otra. Porque dice que los blancos pueden ser Este es limitados. otro error que también hay, que aparecieron por ahí algunas personas que quisieron utilizar los post-it, que está bien, digamos, se puede llegar a aplicar, pero lo que estaba adentro era exactamente lo mismo. Yo quiero que ahora rápidamente ustedes ven estos 4 casos que están ahí. Quiero que me digan cuáles son los 2 casos. O sea, hay 4 casos de que son correctos y 2 son incorrectos. ¿Cuál es el correcto? El primero. ¿El primero es correcto? Sí. ¿Y el de allá? El segundo.
El segundo, este. ¿Es correcto o incorrecto? Correcto. Es correcto. Es correcto. Este que está acá, ¿correcto o incorrecto? Correcto. ¿Correcto? No, incorrecto. Incorrecto. ¿Y este que está acá, correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Porque avanza. Vamos a primero, después frío. Perfecto. Fíjense lo siguiente para saber si es correcto o incorrecto. Este es el ejercicio que siempre damos, ¿no? Tratamos el archivo, lo que hacemos lo que sea y tomamos el próximo elemento. ¿Cierto o no? Fíjense lo que está acá. Y díganme cuál es la diferencia entre esto y esto. En este va preguntando y en este ya sabe. Esto que está acá. lo voy a No, puede hacer ser más fácil, vacío. porque si no vamos a estar también. No, sí, está mal de abajo. El de abajo, ¿viste? El de abajo era uno. Porque como tiene que avanzar. Más que una pasada más, lo que sea, acá en esta parte, fíjense que esto que está acá es la misma estructura que está acá. Sí. Solamente que en vez de poner mientras no sé qué, lo vamos a repetir. Y allá se pregunta al revés. Acá primero se avanza, primero Claro. se toma el elemento, primero se hace la modificación sobre el elemento, que vamos a ver cuando estemos en la parte de lo que son los menús, son la parte más fácil fácil. de verlo. O sea, en un menú van a ver que primero toman el elemento, lo modifican, hacen el valor que ustedes quieren y después procesan eso. Y al final de todo, hay que hacer. En los menús vamos a ver cuando estemos viendo la actualización indexada. Bueno, nada más. Empezamos a entregar los parciales y